¿Qué pasaría si te dijera que el futuro de la guerra no lo deciden los portaaviones ni los submarinos nucleares, sino una pieza de tecnología que podrías construir en tu garage por menos de lo que cuesta un coche usado? Ahora mismo, mientras ves esto, las academias militares de todo el mundo están reescribiendo sus libros de texto. Almirantes que pasaron décadas estudiando las formaciones de los acorazados ven cómo sus carreras se vuelven obsoletas. Porque una noche, en el mar Caspio, todo cambió. Un barco dron de $1,200 acaba de lograr lo que se suponía imposible. Penetró una red de defensa de $500 millones. Hundió un buque de guerra moderno. Y demostró que la era del poder naval tradicional ha terminado. Esto no es ciencia ficción. No es un videojuego. Es la historia de cómo un puñado de operadores, en un búnker subterráneo, derrotaron a la armada de una superpotencia, con armas que costaban menos que unas vacaciones familiares. Y lo más aterrador, esto es solo el principio. Lo que están a punto de presenciar es el ataque naval asimétrico más sofisticado de la historia moderna. Una operación tan precisa y audaz que se estudiará en las academias militares durante los próximos 50 años. El tiempo avanza y en exactamente 78 segundos, el futuro de la guerra naval se escribirá en las oscuras aguas del mar Caspio. Guión principal, 3:48 de la mañana. Mar Caspio. Un equipo de ataque ucraniano tiene poco más de un minuto para llevar a cabo un asalto naval de una complejidad asombrosa, uno que repercutirá en todas las líneas de batalla de Ucrania. Su objetivo, el Port Olia 4, un carguero que transporta suficientes componentes para desplegar 200 drones Shade nuevos en combate. Si este ataque sincronizado funciona, privarán a las líneas del frente rusas de su herramienta de desgaste más devastadora durante meses, creando el respiro que las fuerzas ucranianas necesitan desesperadamente para avanzar. Este es un golpe estratégico tan devastador que podría finalmente obligar a Moscú a negociar. Pero si tan solo una pieza de su intrincado rompecabezas se desmorona, ese envío se convierte en combustible para una nueva andanada de ataques rusos que saturarán las defensas aéreas de Ucrania y aplastarán su contraofensiva antes de que comience. El cronómetro empezó a correr un día antes, cuando los servicios de inteligencia iluminaron los monitores de un centro de operaciones de Kiev, el Port Olia 4. Un carguero cargado con suficientes piezas de Shade para aterrorizar a las ciudades ucranianas durante meses, acababa de zarpar hacia el Caspio. El desafío estaba rodeado por una burbuja protectora de $500 millones, compuesta por buques de guerra y baterías antiaéreas. A menos de 48 horas de llegar a puerto, un ataque tradicional estaba descartado. Pero los rusos cometieron un error fatal. Toda su red defensiva estaba escrutando el cielo en busca de misiles y aviones. Nadie vigilaba la superficie. En una jugada audaz y desesperada, se dio la orden. Un carguero civil, que ya operaba en el Caspio, desplegó discretamente un barco no tripulado Sea Baby. Durante las siguientes 24 horas, recorrió 320 kilómetros, con una silenciosa propulsión eléctrica, como un fantasma planeando hacia un punto de intercepción, justo en la trayectoria del convoy. A las 3:40 Alto M, termina la espera. El Sea Baby flota inmóvil en el agua, un espectro gris en la niebla del amanecer, con sus sistemas completamente activados. En las pantallas de Kiev, el convoy ruso se materializa como un conjunto de señales térmicas que avanzan lentamente hacia la emboscada. Se abre la ventana del ataque final. Fantasma, ejecuta, transmite el comandante. Desde un compartimento en la cubierta del Sea Baby, un dron señuelo, con resorte, se lanza al cielo nublado. Es un equipo barato, pero su señal de radar y perfil térmico imitan a la perfección un misil de crucero en aproximación, y se registra de inmediato como una amenaza masiva y crítica en las pantallas rusas. En ese mismo instante,
El motor principal del Sea Baby cobra vida, abandona todo sigilo y se lanza hacia el convoy a 80 kilómetros por hora. En el puente de la corbeta rusa Tucha, al oficial de radar se le encoge el estómago. Su pantalla acaba de iluminarse con dos contactos de alta prioridad. Uno parece ser un misil de crucero clásico. El otro es un objetivo de superficie no identificado que se mueve rápidamente. Su entrenamiento, su doctrina, todo lo que ha interiorizado le dice a gritos que la amenaza aérea es la prioridad número 1. Tiene segundos para elegir. Está a punto de tomar la peor decisión de su vida. Contacto aéreo rumbo 090. Activen. Grita en sus auriculares. La orden resuena al helicóptero Mi-8 QW sobrevuela. El artillero fija el objetivo y con un silbido atronador, un misil Igla de $50.0 se desprende de su riel, una lanza llameante que atraviesa la niebla. Todos los sensores rusos, todos los ojos, se fijan en esta dramática intercepción. Pero mientras todos miraban la mano derecha del mago, nunca notaron lo que hacía la mano izquierda. En el instante en que se lanza el Igla, el rol del Sea Baby cambia. Ya no es solo un torpedo, es un caballo de Troya. Un panel en su parte trasera se abre y, con un agudo silbido de aire comprimido, 4 nanadrones FP5, cada uno del tamaño de una caja de zapatos, se lanzan verticalmente al aire brumoso, se quedan suspendidos momentáneamente, con los rotores encendidos, antes de inclinarse hacia adelante en formación de ataque. Un enjambre de avispas furiosas se libera de entre las olas. Este es el asalto trivector en acción. El Vector 1 era el señuelo, diseñado para absorber el fuego y la atención. El Vector 2 es este nuevo enjambre de 4 nanodrones, que ahora se divide en 2 pares para flanquear el buque objetivo por babor y estribor. Y el Vector 3, ese es el mismísimo Sea Baby, reanudando su carga kamikaze directamente por el centro. 3 segundos después, el cielo se tiñe de blanco, mientras el Águila vaporiza el dron señuelo. Las ovaciones recorren la red de mando rusa en una muerte limpia. Su celebración dura exactamente 12 segundos. En la pantalla del radar del Tucha, el único indicador de amenaza desaparece, solo para ser reemplazado instantáneamente por 2 diminutos contactos a alta velocidad, rozando las olas a babor, 2 más a estribor, y un contacto enorme y decidido que se dirige directamente hacia ellos. El operador ruso mira con incredulidad, invadido por un terror gélido. Su red de defensa de $500 millones acaba de ser burlada por un truco de salón de $500. Y el verdadero asalto ni siquiera había comenzado. El capitán ruso a bordo de la corbeta de escolta Tucha, el principal guardián del convoy, no pierde la compostura. Ladra órdenes con precisión gélida. C y W, S, ataquen objetivos de superficie. Lancen las lancetas. 2 unidades. Ahora, al instante, todo el convoy estalla en una sinfonía de fuego defensivo. Los cañones C y WS del Tucha y del carguero se activan, disparando sus 2 cañones, un total de 10.0 disparos por minuto. No son disparos, sino una sólida corriente volcánica de trazadoras que estalla sobre el agua. Una rugiente barrera de plomo diseñada para destrozar cualquier cosa que se acerque. El aire se llena del acre olor a pólvora quemada y del siseo de los proyectiles al impactar en el agua del mar. Así luce un sistema defensivo de $500 millones cuando está completamente activado. Es absolutamente aterrador. Los 4 nano FPV vuelan ahora para sobrevivir. Con el corazón de sus operadores acelerado, vuelan tan bajo que sus hélices casi rozan las olas, aprovechando la única debilidad crítica del diseño del C y W. Los cañones no pueden inclinarse lo suficiente para alcanzar objetivos que rozan la superficie, a solo unos cientos de metros de distancia. El problema. Las revistas Lancet están llegando. 2 drones rusos de caza asesinos despegan de la corbeta
armas inteligentes diseñadas precisamente para este escenario. Fijan a los nano FPV líderes. Y de repente, se convierte en un combate aéreo imposible en la oscuridad, una frenética pelea de 2 contra 4, en mares agitados. A las 3:49 Alto M, la respuesta rusa se transforma en una tenaza coordinada, un Lancet a babor, otro a estribor. Activa esos contactos ahora, ordena el capitán del Tucha. Desde la corbeta se lanzan 2 cazadores asesinos, cada uno asignado a un flanco de ataque. A babor, el primer Lancet se dirige a toda velocidad hacia los 2 nanodrones ucranianos. Uno de los pilotos ucranianos comete una locura total. En lugar de evadir el fuego del CIWS del Tucha, vuela directamente hacia él, usando la lluvia de trazadores como escudo letal. Está atrayendo al cazador asesino ruso a una trampa preparada por sus propias fuerzas. La lanceta, fija en el objetivo, la sigue ciegamente, sin percatarse de su error. Se estrella directamente contra la impenetrable pared de plomo del CIWS del Tushan. El artillero ruso ni siquiera sabe lo que ha hecho. Solo ve una pequeña bola de fuego a lo lejos y da por hecho que ha alcanzado al enemigo. Un Lancet caído, destruido por fuego amigo. El flanco de babor está ahora completamente abierto, pero a estribor se desata un drama diferente. El segundo Lancet es más rápido. Su operador, más hábil, se acerca implacablemente a los 2 nano FPV. Los 2 operadores ucranianos hacen un pacto silencioso, y en una fracción de segundo, uno se aleja, atrayendo toda la atención del Lancet, mientras el otro pisa a fondo el acelerador y se adelanta a toda velocidad hacia el port Olia 4. El primer operador, acorralado, no intenta huir, acelera al máximo y vuela directo hacia el dron ruso. Es un dron de $200 contra un cazador asesino de $50.0. Un ataque suicida. Las matemáticas son brutales y muy ucranianas. Los 2 drones colisionan en una pequeña y violenta explosión de fibra de carbono y componentes electrónicos destrozados. Se ha realizado un intercambio en un dron ucraniano por un cazador asesino. Y, lo más importante, por un camino despejado hacia el premio. En menos de un minuto, ambos Lancets son eliminados. El tablero está despejado. Un dron ucraniano fue sacrificado. Pero los 3 supervivientes, los 2 de babor y el que se abrió paso por estribor, ya no están en combate aéreo. Ahora avanzan, sin oposición, hacia el verdadero objetivo, Angelport. Olia 4, con los Lancets neutralizados. El capitán ruso a bordo del port Olia 4 observa con horror como 3 avispas furiosas se dirigen a su nave. No le quedan defensas de alta tecnología, solo hombres. Todos, abran fuego, repelan a los drones, grita por el intercomunicador de la nave. La cubierta del port Olia 4 estalla. 30 soldados armados con AK-74 y ametralladoras PKM lanzan una desesperada y caótica pared de plomo. Las trazadoras cruzan la niebla, convirtiendo los últimos 300 metros en una galería de tiro infernal. Para los operadores ucranianos, sus pantallas se convierten en una ventisca de fuego enemigo. Es como intentar volar a través de un huracán de metal candente. Un soldado ruso levanta un lanzagranadas GP-25 en dispara en la bala. Detona a 15 metros de los 2 drones de babor. Uno se sacude violentamente, y la señal de su cámara falla antes de que el operador lo controle. Pero el segundo dron, en ese flanco, no tiene tanta suerte. Vuela directamente a través de la nube de metralla. La señal de la cámara se corta. Una pequeña victoria para los defensores, pero no será suficiente. Las 3:50 Alto M. El dron superviviente de babor avanza. Se lanza en picado, rozando las olas, y se estrella directamente contra la enorme hélice giratoria del port Olia 4 LAN.
La diminuta carga hueca de 0,4 kilogramos detona con un golpe sordo. Es un impacto preciso, en un chorro de cobre fundido a hipervelocidad. Atraviesa el acero de media pulgada de las palas de la hélice. Estas se fracturan y el eje de transmisión se agarrota al instante. El carguero de 2000 toneladas se sacude violentamente y empieza a derivar, muerto en el agua en un blanco fácil. Pero mientras todas las miradas están puestas en el lado de babor, se olvidaron de Vector 3. Los operadores a bordo de la corbeta de escolta Tucha están absortos en el caos, con la atención completamente desviada. Solo cuando sus propias alarmas de proximidad se activan, se dan cuenta de su error. Se giran y ven al bebé de Marran. Ya no es un punto en la pantalla, sino un depredador negro de 9 metros. Una flecha oscura que surca las olas, ahora a menos de 120 metros de distancia, y acercándose a 80 kilómetros por hora. No hay tiempo para entrenar al CW Centos. No hay tiempo para disparar un misil. Solo pueden observar como 900 kilos de explosivos de alta potencia, guiados por una EA implacable, impactan contra su casco justo en la línea de flotación. El sonido no es una explosión, sino una onda expansiva que desgarra el aire. La corbeta de $50 millones no solo es impactada, sino que se rompe por encima de la rodilla de la onda expansiva. Una burbuja de gas sobrecalentado vaporiza instantáneamente toneladas de agua de mar, elevando el buque de guerra de 950 toneladas como si fuera un juguete. Entonces, el vacío se derrumba. El mar Caspio vuelve a entrar, destrozando el casco con una fuerza aún más brutal que la propia explosión. La quilla se rompe con un crujido escalofriante que resuena en la niebla. Una bola de fuego secundaria surge del cargador en un último destello naranja, brillante, en la penumbra del amanecer. La proa y la popa del otrora orgulloso buque de guerra apuntan hacia el cielo en un último momento desafiante antes de deslizarse bajo las olas, sin dejar nada más que escombros ardientes y una mancha de petróleo en la superficie. El orgullo de la flota del Caspio fue borrado de la existencia en menos de 7 segundos. De vuelta en el Port Olia 4, el último nanadrón superviviente, el que realizó el vuelo en solitario a estribor, completa su misión. Se estrella contra el lateral del contenedor de carga delantero. La explosión es un destello naranja brillante. La carga hueca perfora la delgada pared metálica del contenedor, incendiando instantáneamente los componentes del drone Shade y el material de embalaje que contenía. Un incendio se desata en un cáncer ardiente que empieza a quemar los componentes electrónicos sensibles y el combustible sólido para cohetes almacenados en su interior. Las llamas se elevan 60 metros hacia el cielo nocturno, proyectando un resplandor naranja espantoso sobre la espesa niebla, visible a decenas de kilómetros. El aire, cargado de olor a aparatos electrónicos y diésel quemados, se ve acentuado por el chirrido del metal torturado, cuando el casco del barco empieza a doblarse. En cubierta, lo que queda del equipo de seguridad de 30 hombres está saltando al agua fría y oscura, eligiendo la certeza de la hipotermia antes que el infierno detrás de ellos. El oso ruso se había convertido oficialmente en un panda mojado y aterrorizado. Las fichas de dominó estratégicas empezaron a caer antes del amanecer. En 24 horas, la narrativa cambió. El casco, en llamas del Port Olia 4, ahora encallado y escorado, se convirtió en un obstáculo tóxico e inamovible, paralizando prácticamente todo el tráfico de entrada y salida del puerto de Alia, la principal ruta marítima rusa para el material militar iraní, quedó cerrada. Esto los obligó a desviar todos los envíos futuros por tierra. Una ruta más lenta y costosa que atraviesa directamente el territorio de HIMARS en el impacto se sintió a 965 kilómetros de distancia, en la planta de ensamblaje de Shade, en Yelabuga. Las cuotas de producción se redujeron en un 30%. Las líneas de ensamblaje estaban colapsadas.
El esperado aumento de drones Shade sobre Crimea nunca se materializó. La defensa aérea ucraniana, liberada de esta presión, pudo reorientar sus recursos sobre el terreno. Las brigadas ucranianas, operando bajo cielos más despejados, aprovecharon la brecha y atravesaron las líneas rusas, liberando 5 millas cuadradas de territorio ocupado. Pero para entender verdaderamente lo que Ucrania logró, es necesario examinar las 4 capas de esta victoria. Primero, imágenes satelitales del sistema FERMS de la NASA confirmaron que una corbeta clase Bion se hundió, que un buque de carga de 2.0 toneladas sufrió una pérdida total y que componentes críticos de drones, valuados en $100 millones, quedaron reducidos a cenizas. No se trataba de un solo envío. Ucrania no solo hundió un barco, sino que desmanteló toda una cadena de suministro. La ruta de Irán al Caspio y a Yalaviuga fue la Amazonía Prime de la guerra de drones de Rusia, en rápida, barata y fiable. Ucrania acaba de cancelar su suscripción de forma permanente. Cuando las imágenes granuladas tomadas con un teléfono móvil del avión en llamas se volvieron virales en Telegram, el Ministerio de Defensa ruso publicó una declaración patética en la que atribuyó el hecho a un incendio técnico durante una tormenta. ¿Una tormenta en una niebla tan densa que no podías verte las manos? La mentira era tan transparente que daba risa. El mito del dominio naval ruso en su propio patio trasero quedó destrozado. Ahora se enfrentan a una decisión imposible. ¿Retiran las corbetas que les quedan del bloqueo de Odisa para proteger sus rutas marítimas en el Caspio? Si lo hacen, abren una brecha para Ucrania en el Mar Negro, en Sino. Admiten que un barco dron de $1,200 puede secuestrar toda su red logística del sur. Así que hagamos el cálculo final. Todo el asalto Trifecter fue encabezado por un barco dron de $1,200. Acaba de retirar permanentemente del tablero una corbeta de $50 millones y un cargamento crucial valorado en $100 millones, pero nunca se trató solo de dinero. Ucrania no se limitó a hundir un par de barcos. Reescribió el primer capítulo de la guerra naval del siglo XXI. Demostraron que un puñado de brillantes operadores en un búnker pueden hacer jaque mate a la armada de una superpotencia, utilizando armas baratas, desechables y terriblemente inteligentes. Ahora surge la pregunta: ¿han, con la armada rusa, enfrentando esta imposible elección entre proteger el Mar Caspio y el Mar Negro, cuál es el siguiente paso? Si estuvieras en esa celda de mando en Kiev, ¿a dónde enviarías al próximo Sea Baby para infligir el máximo daño? Comparte tu estrategia en los comentarios. Y si disfrutaste viendo cómo la arrogancia rusa se vio derrotada por el ingenio ucraniano, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.